a otra clase más de anatomía, la cual hoy nos va a detallar la parte de la cabeza ósea, la cual se divide en dos porciones. Una tiene la forma de caja ósea, en la cual contiene al encéfalo. La otra es destinada a alojar la mayor parte de los órganos de los sentidos y a sostener los de la masticación, que se encuentran por acá. Y tenemos también a los huesos de la cara, ¿no es cierto? Entonces, estudiaremos esto sucesivamente y hablaremos de una porción importante que se encuentra tanto en el cráneo como en la cara. Bien, comenzando tenemos a los huesos del cráneo, los cuales están formados para proteger una zona muy importante del neuroeje, que es el encéfalo. Ante todo describiremos los diferentes huesos que lo constituyen y luego los estudiaremos en su conjunto. El cráneo está esencialmente constituido por 8 huesos, 4 pares y 4 impares. Los 4 impares son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Los 4 pares son los 2 parietales y los 2 temporales. Entonces, como pueden revisar, cada uno de estos contribuye a formar esa caja ósea en la cabeza. Comenzamos con el hueso frontal, el cual se encuentra en la parte anterior, ¿no es cierto? El cual nos va a servir ahora de motivo de estudio. Esta se considera que tiene 3 caras, una anterior, una posterior y una inferior, perfectamente limitadas por 3 bordes. La cara anterior es convexa, es lisa y en toda su extensión, ¿no es cierto? Como pueden observar. Pero en la línea media, en los sujetos jóvenes, vamos a demarcar, en los sujetos jóvenes se detecta que se encuentra la sutura mediofrontal, ¿no es cierto? La cual se ve en los sujetos que tienen una edad, digamos, joven, ¿no es cierto? Y en el adulto esta sutura va desapareciendo. Inmediatamente por encima de la raíz de la nariz existe una ligera prominencia, ¿no?, que se encuentra y se halla más o menos por este sector, que se llama la eminencia de la glabela. A cada lado de la línea media, ¿no es cierto? A cada lado de la línea media nos encontramos sucesivamente a la eminencia frontal lateral, ¿ya? Que obviamente se encuentran por acá, que son las eminencias frontales. Por debajo de ellas se encuentran las eminencias superciliares, ¿no?, que son estas, llegando a ser parte de la cavidad orbitaria. En su parte más externa de la cresta, en su parte más externa de estos arcos superciliares se encuentra una cresta que es siempre muy marcada, que es la cresta lateral del frontal, ¿no?, que son estas superficies que se encuentran acá. Por fuera de ella se encuentra una superficie lateral, ¿no?, que se ve en la parte lateral del hueso, ¿no es cierto?, que se encuentra en la parte lateral del hueso, donde encontramos acá una superficie más o menos triangular, que es donde esta forma parte de la parte de la fosa temporal, ¿no?, que es todo esto. Todo esto se llega a ser nuestra fosa temporal. Esto obviamente en parte biológica aloja un músculo muy
importante. Bien, procedamos a ver su cara inferior. En su cara inferior, déjenme ubicarlo esto bien. En su cara inferior tenemos, es menos extensa, como pueden ver, pero ofrece mucho más accidentes, o me refiero a connotaciones anatómicas. En la línea media se ve una ancha escotadura, que es de tipo más o menos rectangular, que se conoce como la escotadura etmoidal. Por delante de esta se levanta una larga hipófisis. ¿Qué es esto? No, una larga hipófisis que es la espina nasal del frontal, la cual se articula con los huesos propios de la nariz. En los bordes laterales de la escotadura, como pueden revisar, ¿no es cierto?, se encuentran algunos orificios. Estos son los orificios de los senos frontales. También se encuentran muchas semiceldillas completadas por las del etmoides. Recuerden que por debajo de este hueso, de esta porción del hueso, se encuentra el hueso del etmoides, entonces se van complementando. Por tanto, tenemos acá dos canales. Aquí tenemos dos canales que se forman, y esto con las masas laterales del etmoides forman los conductos etmoidales internos. A cada lado de la escotadura etmoidal, la cara inferior está formada por dos superficies triangulares. Estas son cóncavas, ¿no es cierto?, como pueden ver, y son lisas. También llaman muchos las fosas orbitarias. ¿Ya? En estas fosas son de notar la fosita lagrimal, que para mi parecer es una de las más importantes, que se encuentra por acá, que es la fosita, es obviamente donde se encuentra la fosita lagrimal para la glándula lagrimal. Y luego aquí encontramos la fosita troclear, que sirve para una porción, ¿no es cierto?, para poder prestar inserción a la polea del oblicuo mayor, que es obviamente un músculo que forma parte del sentido de la vista. Bien, en su cara posterior vamos a dar la vuelta al hueso. En su cara posterior, aquí tenemos al huesito. En su cara posterior vemos, ahí. En su cara posterior tenemos que esta superficie es cóncava, como pueden ver, es muy cóncava. Está dirigida hacia atrás en sus 3/4 partes. Es cóncava y se halla dirigida hacia arriba en su cara o en su cuarta parte inferior, ¿no? En la línea media, que es lo que tenemos que revisar, hay aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Se hallan sucesivamente, vamos a describirlo de arriba hacia abajo, un canal vertical, como pueden ver, ¿no? Este es un canal vertical que aquí sigue continuando, en el cual se inserta una estructura que se llama el seno longitudinal. Posteriormente, acá tenemos la cresta frontal, que sirve para la inserción de la hoz del cerebro. Y luego tenemos aquí el agujero ciego, ¿no? Acá tenemos el agujero ciego. Y obviamente lo que hemos estudiado hace un momento, que sería la escotadura frontal, ¿no?, que sería todo esto. Bien, eso en la parte de la línea media. A cada lado de la línea media ahora vamos a ver por arriba que tenemos dos excavaciones que son las fosas frontales, ¿no? Estas dos que son fosas frontales, que al otro lado, en la cara anterior, los hemos revisado como eminencias frontales. Estas o están formadas o sirven para alojar a la porción anterior del cerebro. ¿Listo? Las dos fosas frontales y las eminencias orbitarias que se encuentran por acá, ¿no?,
que en la cara inferior los hemos descrito, están sembradas de depresiones. Se ven depresiones, como pueden ver, y algunas prominencias, ¿no? O algunos lo llaman en algunos otros libros impresiones digitales o eminencias mamilares. Estas están en relación al cerebro, ¿no? Por las incurvoluciones o surcos que presenta este órgano, ¿no? El cerebro. Bien, por lo demás, este hueso presenta bordes, ¿no es cierto? Un borde superior, como pueden ver, es un borde superior, partiendo de esta cara, pero si lo colocamos en esta posición, tenemos un borde más que todo anterior, ¿no? Tenemos un borde anterior donde ahí se puede ver un borde anterior, ¿no? Un borde superior, que se encontraría por acá, y un borde, aquí tenemos al borde posterior, ¿no? El borde posterior. Estos bordes generalmente son característicos porque nos permiten hallar de manera descriptiva las uniones que se van a encontrar con los distintos huesos donde se llega a articular. Dentro de la conformación exterior o senos, dentro de los senos frontales, que es necesario revisarlo, tenemos una connotación importante. Acá vamos a encontrar unas estructuras internas, obviamente, que se llaman los senos frontales. ¿Ya? El frontal relativamente es grueso, pero es resistente en su porción vertical, como se han podido observar. Es por el contrario muy delgado en su porción horizontal, y por tanto por encima y a los lados de la escotadura nasal, que como ustedes saben se refiere a la parte inferior, ¿no es cierto? Está labrada y obviamente tiene cierto espesor. Por tanto tiene dos cavidades, una derecha y una izquierda, que se llaman senos frontales. ¿Listo? Entonces ese es el estudio que le podemos dar al hueso esmoides, perdón, al hueso frontal. Ahora vamos a revisar al hueso esmoides. Bien, vamos a colocar al hueso en su posición normal para revisar la siguiente estructura. Bien, por tanto, para entrar yo al hueso etmoides necesito sacar al hueso parietal, ¿verdad? Sacando al hueso parietal voy a revisar al hueso etmoides, que lo encuentro por acá. Entonces voy a aislar el huesito y ahí tenemos al hueso etmoides. Como ven, es un hueso muy particular, muy difícil de extraer, sobre todo cuando quieren extraerlo de manera individual, como en este caso. Es muy difícil el hecho de que desaturarle o básicamente sacarle de sus suturas, ¿no?, que le unen a los demás, es a veces o básicamente destruir todo el cráneo y lograr conseguir el etmoides para una visión de esta manera en relación, digamos, a una cuestión física, ¿no? Bien, entonces el hueso etmoides es un hueso impar, medio, simétrico, situado por delante del esfenoides en la escotadura etmoidal del frontal, que lo hemos revisado. Su configuración es extremadamente irregular, como pueden ver. Hemos de distinguir en él tres partes: una lámina vertical, que se encuentra por acá, y también tenemos que revisar una lámina horizontal, que corta perpendicularmente a la primera, ¿no es cierto?, porque
encuentran las dos líneas, ¿no es cierto? Cerca de su extremidad superior. Ahí es donde se corta. Posteriormente a los dos lados encontramos dos masas laterales de forma cuboidea que penden de la cara inferior de la lámina horizontal, ¿no? De esta lámina. Entonces revisamos. La lámina vertical, vamos a hacer una revisión más o menos así para que podamos detallarlo. Entonces ahí tenemos a la lámina vertical, como pueden ver es una estructura más o menos regular. Permítanme, a ver, voy a ver si puedo detallarlo de mejor manera. Vamos a... Eso es, ahora sí. Entonces voy a ponerla en posición anterior para que sea de mejor estudio. Listo. Ahí. Entonces, usando nuestro lápiz, tenemos obviamente que encontrar la lámina vertical, que es toda esta, ¿no? Toda esta lámina. Es todo eso, la parte de la lámina vertical, la cual está cortada transversalmente por la lámina horizontal, como ya la habíamos revisado, donde resulta dividida en dos partes, una por encima y otra por debajo. La parte que está por encima reviste la forma de una apófisis vertical, ¿no? Que es aplanada transversalmente, de forma más o menos triangular. Esta se llama, o tiene un nombre, que recibe el nombre de apófisis Crista Galli. ¿Listo? Apófisis Crista Galli. En ella se inserta la hoz del cerebro. Ahí tenemos la hoz del cerebro donde se va a llegar a insertar en esta apófisis. La parte que está por debajo de esta, ¿no? Es una lámina relativamente delgada. Toda esta lámina, ¿no? Es delgada, es perpendicular a la anterior lámina, ¿no? Y su nombre es la lámina perpendicular del esmoides. Separa, como pueden ver, separa ambas masas laterales, ¿no? Que básicamente forma parte de la nariz, ¿no? Separando los dos o las dos fosas nasales. La lámina horizontal, lo voy a acomodar para estudiarla. La lámina horizontal tiene una forma más o menos, tiene una forma rectangular, ¿ya? Cuadrilátera, más prolongada en sentido antero-posterior que en sentido transversal. Se extiende de una masa lateral, ¿no? De esta masa a la otra. La cara inferior, su cara inferior de la lámina horizontal, ¿no es cierto? Es muy estrecha, ¿listo? Y forma parte de las bóvedas de las masas laterales. Justo aquí, solamente tenemos esta parte, porque forma parte del techo de las fosas nasales. La cara superior, voy a colocar la cara superior de la lámina horizontal, ¿no es cierto? La cara superior, su cara está formada por relación de los centros nerviosos, ya que está dividida por la apófisis Crista Galli. Recuerden que esto es la apófisis Crista Galli, ¿no? Y si está dividida la lámina horizontal por esta. Se encuentran varios orificios para cuestiones nerviosas y cada una de estas, ¿no? Cada una de estas dos mitades está representada por un canal antero-posterior, que es el canal esmoidal, como está acá. Aquí hay un canal, aquí hay otro canal, que son los canales esmoidales. El fondo de este canal está acribillado de agujeros, como pueden ver, muchos agujeros, bastantes, que es por donde se conoce a esto como la lámina cribosa del esmoides, en el cual se localiza o se designa ordinariamente a esta lámina horizontal. Los agujeros, estos famosos agujeros, están por lo común dispuestos no siempre en tres hileras longitudinales. Son de notar muy especialmente los dos agujeros colocados en la parte más anterior
¿no? En la parte más interior, el interno, que es o está cerca de la hendidura etmoidal, y en estado fresco está cerrado por la prolongación de la dura madre. ¿Ok? Esta envoltura que está es la envoltura más externa del sistema nervioso central, el cual es el externo, que es el agujero etmoidal anterior, que da paso, el más externo, que es uno de los agujeros que dan paso a la parte del nervio nasal interno. Eso que se lo va a revisar mejor en cavidad nasal en cara. Las masas laterales, vamos a dar un poquito de las masas laterales, tienen o son el número de 2. Voy a cambiar de color. Las masas laterales son el número de 2, entonces que están tanto a la derecha, ¿no?, como a la izquierda. Son todas estas estructuras. Estas están suspendidas en la parte lateral de la lámina horizontal y tienen forma cuboidea. Presentan, por tanto, si es un cubo, presentan 6 caras: externa, interna, posteriormente tenemos una superior, una inferior, una anterior y otra que es posterior. En la cara externa, a este nivel, es plana. Vamos a verla. Como ven, es plana, ¿no? Es lisa y se conoce con el nombre de hueso plano del esmoides. Forma parte de la pared interna de la cara interna de la órbita, ¿no?, dentro de la cavidad orbitaria. Entonces esta se la ve, se la puede revisar. La cara interna del esmoides, de las masas laterales, vamos a ubicar eso, ¿no es cierto? Básicamente no se puede revisar, pero sí ahí pueden verlo, ¿no?, la cara interna de las masas laterales. A ver. Vamos a colocarlo en posición. Ahí, ¿no? La cara interna la voy a marcar. La cara interna sería todo esto, ¿no?, toda esta parte. Y constituye entonces una mayor parte, digamos, de la pared externa de las fosas nasales. Recuerden. De esta cara se desprenden 2 láminas delgadas que se dirigen enseguida hacia abajo. Como pueden ver, aquí tenemos una y 2, las cuales son las 2 conchas, ¿no?, que se llaman las conchas que se conocen como cornete superior y cornete medio. Por encima y por fuera de cada una de ellas se encuentra un espacio llamado el meatos. Entonces los meatos serían estos espacios, ¿no?, que se encuentran entre cada lámina. Entonces hay que tomar en cuenta que el meato superior, ¿no?, está lleno de orificios. Como se puede revisar, son orificios que los que tiene. Aquí en este punto, por ejemplo, tienen varios orificios. Entonces estos, digamos, llegan a comunicar con las celdillas esmoidales posteriores. Y el meato medio, ¿no?, tiene un primer orificio que está en relación con los senos frontales del hueso frontal. Su cara superior de las masas laterales, vamos a revisar su cara superior, que se puede ver. Entonces, como pueden ver, su cara superior, ¿no?, está formado igual, o presenta, digamos, muchas semiceldas, ¿no?, o semicélulas, que son irregulares y que completan en el cráneo articulado las semicélulas correspondientes al frontal, dentro de la hendidura etmoidal. Ustedes saben que las hemos revisado. Entre estas semicélulas hay una colocada en la parte anterior que merece especial mención, que es el infundíbulo, ¿no?, el infundíbulo, que se la puede revisar en la cara superior, una de las más grandes, ¿no?, de las semiceldillas. Esta está en relación por arriba con la abertura inferior del seno frontal y obviamente desemboca por debajo con el orificio antes indicado que se veía en el meato medio. ¿Ok?
En la cara inferior de las masas laterales, como pueden revisar en esta manera, lo voy a acomodar para que podamos estudiarla. Vamos a ampliarlo un poquito sin pasarnos, ok. Entonces, como pueden ver, la cara inferior también es muy irregular, pero presenta de dentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera, perdón, presenta lo siguiente. Ahí la vamos a fijar. Presenta lo siguiente. Podemos encontrar que se encuentra el borde inferior del cornete medio, ¿no? El borde inferior del cornete medio, el meato medio, obviamente, una superficie rugosa que se articula con el maxilar superior, eso lo vamos a ver en cara. De la parte anterior al meato medio se destaca una laminilla ósea delgada larga, ¿no? Aquí tiene muy larga y delgada que se dirige enseguida hacia atrás y hacia abajo, que es la apófisis, se refiere a esto, ¿no? Que es la apófisis unciforme, la cual en el cráneo articulado se une a la apófisis esmoidal de la concha inferior o del cornete inferior. Nada más por ese lado. En su cara anterior, ya lo habíamos visto, tenemos o presenta las famosas semicélulas, que son esos orificios que ustedes ven, que completan a las del unguis, que lo vamos a ver en cara. Y la cara posterior, su última cara, a ver su cara posterior que se encuentra ahí. Entonces tenemos ¿qué podemos encontrar acá? Como ven, es cuadrilátera, ¿no? Tiene la forma cuadrada, por tanto resultaría ser el cuadrilátero. Es desigual, es rugosa, ¿no? Esta se articula a la vez con el cuerpo del esfenoides y con la apófisis orbitaria del palatino, que eso lo vamos a revisar en cara. Muy bien, continuamos con el siguiente hueso. El siguiente hueso llegaría a ser, ¿dónde está? Déjenme encontrar al siguiente. Voy a desactivar esto. Bien. Entonces vámonos al siguiente, que es el hueso esfenoides, ¿no? Bien, entonces lo mismo. Para encontrar las esfenoides no puedo verlo si tenemos un cráneo articulado. Es un poquito complicado ver todas sus caras, por lo tanto necesito entrar a piso de cráneo, ¿no? Aquí tengo el hueso esfenoides. Entonces lo vamos a estudiar también a este hueso, que es básicamente el hueso murciélago. Tiene una particularidad importante porque aparenta, ¿no?, ser un hueso de tipo o con la forma de murciélago con las alas extendidas. Este hueso es impar, es también hueso medio. El esfenoides ocupa la parte anterior y media de la base del cráneo, en donde está enclavado, como ustedes han podido ver, de manera de cuña entre los demás huesos que lo rodean. Distinguiremos en él el cuerpo, o sea, esta zona, el cuerpo, la parte media, ¿no es cierto? O sea, la parte media del hueso se ubica el cuerpo, las dos alas menores que se encuentran acá, las dos alas menores, y tendría que ver alas mayores, las dos apófisis pterigoides. ¿Listo? Entonces ese es el hueso esfenoides con sus partes. Comenzando desde el cuerpo,
vamos a borrar. Comenzando desde el cuerpo, que ustedes saben que el cuerpo es todo lo que está al medio, tenemos lo siguiente. El cuerpo ocupa la parte central del hueso. Es de forma cuboidea, tiene una forma cúbica y por tanto presenta 6 caras. La cara superior, voy a acomodar al huesito, en la cara superior, como pueden ver, entonces encontramos los dos canales olfatorios, ¿no? Que se encuentran más o menos por acá, que son los canales olfatorios que van en dirección anteroposterior. Luego está el canal óptico, que se encuentra en dirección transversal, ya que más o menos está por ahí, en dirección transversal. Luego tenemos una excavación profunda, que es la famosa y reconocida silla turca, que es esto, ¿no? Donde se aloja, perdón, la fosa, perdón, se aloja la glándula pituitaria, muy importante en el sistema nervioso. Luego tenemos la lámina ósea de forma cuadrilátera y colocada verticalmente, que es la lámina cuadrilateral del esfenoides. ¿Listo? La silla turca entonces está limitada en sus 4 ángulos. Hablamos de esto, ¿no? 1, 2, 3 y 4 ángulos. Está delimitada por las apófisis clinoides, las cuales se distinguen en anteriores y posteriores. Anteriores y posteriores. Las anteriores están situadas por detrás, ¿no? Por detrás y por fuera de los agujeros ópticos. Los agujeros ópticos son estos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, acá está. Estos son los agujeros ópticos. Entonces, esos se encuentran o se los puede revisar cuando se lo coloca de esta manera al hueso esfenoides. Entonces, ¿qué tenemos después? Después podemos encontrar o podemos hallar, ¿no es cierto?, que estos agujeros forman parte de las alas menores del esfenoides, por lo cual esto permite armar, digamos, ¿no? Poder armarse la lámina cuadrilateral del esfenoides. Vámonos a su cara inferior del cuerpo. En su cara inferior, como pueden ver, en la línea media presenta una cresta, ¿no? Una cresta que es la cresta inferior del esfenoides, la cual termina por delante en el llamado pico rostrum, ¿no? Eso es donde termina en la parte anterior. Por tanto, a cada lado de la línea media, o sea, le voy a acomodar, ok, al huesito. Entonces, si lo pongo de costado, ustedes pueden ver que se encuentra acá el famoso pico rostrum, ¿ya? Entonces, obviamente se encuentra en la cara inferior del esfenoides. En su cara anterior, ¿qué encontramos? En la línea media se encuentra esa misma cresta, ¿no?, vertical, que se conoce ahora como la cresta anterior del esfenoides, que es esto, ¿no? Por lo cual, de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, vemos un canal, ¿no? Este canal forma parte de las fosas nasales, ¿ya? La entrada de los senos esfenoidales se da por acá, ¿no es cierto? O sea, adentro del cuerpo se encuentran unos senos que se llaman senos esfenoidales, que se unen o se juntan a la apófisis de las masas laterales. Bien, ingresando a su cara posterior, vamos a dar la vuelta al huesito. En su cara posterior tenemos que es de forma cuadrilátera, como pueden también revisar,
Y esta queda unida, porque aquí se dan cuenta, esto no se separa, sino viene muy junta, muy soldada al hueso occipital, ¿no? Que esto corresponde a ser parte de la continuación del hueso esfenoides. Y tenemos las caras laterales del cuerpo que, como pueden ver, están unidas a las alas mayores del esfenoides, ¿no? Entonces contribuimos a eso, a poder haber descrito al hueso esfenoides en su porción del cuerpo. Luego tenemos a las alas menores, que se les puede revisar por acá, ¿no? Las cuales llevan o son, que se les conoce como el apófisis de Ingracias. Son dos láminas aplanadas, como pueden revisar, son dos láminas aplanadas, de arriba a abajo, que tienen la forma de un triángulo de base interna. La cara superior corresponde al cerebro, ¿no? Aquí está reposando el cerebro, y la cara inferior de la misma, de las alas menores, forman parte de la bóveda orbitaria. El borde anterior de estas bien, el borde anterior, ¿no? Se encuentra finamente dentado y se articula con el frontal y la lámina cribosa del etmoides, que está obviamente por la parte anterior. El borde posterior es sinuoso, ¿no? Es cortante por fuera y redondeado por dentro. Separa los departamentos tanto anterior como medio de la base del cráneo. El vértice está terminado en punta, ¿no? Aquí un vértice que es en punta, el cual recibe el nombre de apéndice ensiforme o sifoides. Y la base, no, la base es donde está obviamente formándose o forma parte del agujero óptico, que es donde pasa, ¿no? Lo vamos a ver, que es donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Las alas mayores, ¿no? Toda esta porción más ancha está obviamente al lado del cuerpo del esfenoides, en el cual también presentan caras. Se distingue acá la cara posterior, ¿no? Luego tenemos la cara anterior, que estaría al otro lado, y la externa, ¿no? Que sería esto. Por tanto, tenemos lo siguiente. Entonces el borde anterior es delgado, vertical, con dentellones irregulares y se articula con el hueso malar. El borde externo, ¿no? Que está al otro lado, forma parte de este lado, ¿no? Es cóncavo y se articula con la porción escamosa del temporal, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? Es escamoso y se articula con la parte externa con la parte del temporal, ¿no? El borde interno, que es el más importante de los tres, es muy convexo, libre por delante, ¿no? El borde interno. A ver, vamos a acomodarlo. Es muy convexo. Entonces tenemos a la hendidura esfenoidal a nivel del borde interno. Como ustedes pueden ver, está a nivel de la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Por hendidura, por este orificio, por esta hendidura propiamente dicha, atraviesan los siguientes nervios, que son los nervios motores del ojo y las tres ramas del oftálmico, además de la vena oftálmica. Por el agujero redondo mayor, ¿no es cierto?, atraviesa el nervio del maxilar superior, y por el agujero oval, ¿no?, atraviesa el nervio del maxilar inferior. Por tanto, tenemos también al agujero redondo menor, que es por donde atraviesa la arteria meningia
media. Entonces procedemos a revisar la estructura que se encuentra por debajo en la cara inferior del cuerpo del esfenoides, que son las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides forman dos columnas, ¿no? Como pueden revisar o pueden ver, son dos columnas, las cuales están dirigidas verticalmente hacia abajo, que parten a la vez de la cara inferior del cuerpo del esfenoides y del borde interno de las alas mayores. Se estudian en ellas una base, un vértice, ¿no? Una base, un vértice y cuatro caras, que son la interna, la externa, la anterior y obviamente que la posterior. La base está situada en la parte superior y está atravesada de delante hacia atrás por un conducto. Vamos a verlo. Ahí tienen, ¿no? Es una base que está atravesada por un conducto, la cual, vamos a dejar ahí, la cual está obviamente, o sirve ese conducto para un nervio del mismo nombre, que se llama el nervio vidiano, ¿ya? Es el conducto vidiano. El vértice está bifurcado, ¿no? El vértice es bifurcado, en la cual está formado por dos láminas óseas, que se designan como el nombre de ala externa y ala interna. Esta última termina en un gancho. No van a poder ver, es una especie de gancho, ¿no? Termina en un gancho, en la cual se desliza el tendón del periestafilino externo, uno de los músculos que se revisa el nivel de la boca. Entre ambas láminas, tanto externa como interna, entonces tenemos se forma lo que se conoce como la parte de la escotadura, ¿no? Forma una parte de la escotadura, la cual o se articula o está ocupada por la apófisis piramidal del palatino. La cara interna de estas láminas, de esta sobre todo, forma parte de esta cara interna de la sería en realidad de la pared externa, ¿no es cierto? La pared externa de las fosas nasales. Esta cara externa, hablando ahora de la cara externa, es ancha, ¿no? Vamos a verlo. La cara externa de las láminas es ancha, es rugosa, ¿no es cierto? Y forma parte de la pared interna de la fosa cigomática que se ve por el cráneo hacia afuera. Esto nos permite tener, ¿no es cierto?, la fosa pterigoidea, ¿no? Donde se halla el pterigoideo interno, que es uno de los músculos masticadores. En la parte superior e interna de esta se encuentra la fosa, ¿no? Toda esta superficie, ¿no? Donde se encuentra una fosa que es una parte, digamos, depresiva, de forma oval, donde se encuentra la fosita escafoidea, que se halla para el músculo peristafilino externo, ¿no? Entonces, si acá estaba el externo, a nivel del conducto se encuentra para el músculo peristafilino interno. Muy bien. Continuamos en este estudio de los huesos. Para ver ahora, voy a reducir esto para que puedan revisarlo, para que podamos ver ahora la parte, digamos, del siguiente hueso, que se denomina, lo voy a colocar atrás, o sea, continuando del esfenoides, tenemos,
tenemos al hueso occipital, ¿no? Bien, entonces en nuestro estudio del hueso occipital, como ustedes saben, es un hueso impar, también medio, simétrico, situado en la parte posterior inferior del cráneo. Presenta una forma de tipo romboidal, ¿no? Tiene una forma romboide, bastante regular, y por este hecho ofrece para su estudio dos caras, una posterior inferior, esta, y antero superior, y asimismo cuatro bordes, ¿no? Y cuatro ángulos. Para el estudio de la cara posterior inferior, vamos a acomodar. Esta cara es fuertemente convexa, como pueden ver, ¿no? En primer lugar presenta un vasto orificio, que es este, de más o menos 35 milímetros por 30 de longitud y de anchura, llamado el famoso agujero occipital o agujero magno. Por aquí atraviesan las siguientes estructuras, que son el bulbo, bien, lo voy a acomodar, que son el bulbo, las arterias vertebrales y dos nervios espinales. Por delante de este agujero se encuentra una superficie cuadrilátera, como pueden ver, ¿no? Esta superficie cuadrilátera es más larga que ancha, es llamada la superficie basilar del occipital. Algunos lo llaman apófisis basilar. En ella se encuentra una pequeña prominencia que se llama, aquí por acá, que se llama el tubérculo faríngeo. Aquí se inserta la aponeurosis de la faringe. Por delante del tubérculo faríngeo se encuentra una eminencia que se llama, o es más o menos una depresión en la línea media, que se llama la fosita navicular. Por detrás del agujero magno encontramos, o del agujero occipital, encontramos unas porciones mucho más anchas, como pueden ver, y es más delgada también a nivel del hueso. Aquí llamamos la porción escamosa. ¿Listo? Todo esto es la porción escamosa o simplemente la concha del occipital. En ella se encuentra en su parte media una protuberancia, es esto, que se llama la protuberancia occipital externa. Encima lo vamos a reubicar al hueso. Esto no se olviden como límite el agujero magno. Por encima de la protuberancia entonces tenemos una superficie lisa donde se encuentran o se hallan, digamos, corresponde a los tegumentos, ¿no? Por debajo de la misma protuberancia encontramos a la cresta, ¿no? La cresta, que es la cresta occipital externa. A cada lado de la cresta lleva dos líneas curvas, ¿no? Como pueden ver. Estas dos líneas curvas son de concavidad anterior. En la línea curva occipital superior, ¿no? Estas dos son obviamente o forman parte sirven para inserciones musculares, pero entre ambas líneas, ¿no? Por delante de la línea curva inferior se encuentran superficies rugosas que sirven para prestar inserciones más, digamos, a los músculos de la nuca. A los lados del agujero magno o occipital, a ambos lados, se encontramos eminencias elípticas, que son estas, dirigidas oblicuamente de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro, que constituyen a ser los cóndilos del occipital. Su cara inferior es convexa y se articula con las cavidades glenoideas del atlas, de la primera vértebra. Por delante y por detrás del cóndilo se encuentran dos fositas, estas dos, ¿no? Esas dos fositas que se llaman la fosita condilio anterior con el agujero condilio anterior, que se ubica en esas mismas fositas. Esto sirve para el nervio hipogloso mayor. Y la fosita condilio posterior con el agujero condilio posterior, que no son tan permanentes, que se encuentra posteriormente a las
posterior a las fositas, perdón, a las superficies glenoideas, ¿no? Esto a veces sirve para una arteria o arteriola no constante. Bien, yéndonos a la cara antero-superior, ¿no? Encontramos en esta que es cóncava, está en relación a la masa encefálica. Encontramos también, como es natural, el agujero occipital, está ahí, ¿no es cierto? Por lo cual, por delante de esta encontramos un canal, ¿ya? Acá está el canal. En el canal que se encuentra dentro de la apófisis basilar, ahí reposa el bulbo y la protuberancia. Por detrás del agujero occipital se ven 4 depresiones. ¿Dónde están las 4? Están acá. Lo voy a acomodar y ahí tienen las 4 depresiones: primera, segunda, tercera y cuarta. Estas se dividen en superiores, dos superiores o cerebrales, que están en relación con el lóbulo occipital del cerebro, e inferiores o cerebelosas, que están en relación con los hemisferios cerebelosos. En el punto de reunión de ambas o de las 4 fosas se encuentra una eminencia voluminosa, que es esto, que se llama la protuberancia occipital interna. Las dos fosas cerebrales están separadas entre sí por un canal medio, como pueden ver. Esta sirve para el seno longitudinal superior, ahí se inserta. Las dos fosas cerebelosas están separadas por una cresta, esta, que es muy acentuada, la cresta occipital interna, que sirve para la voz del cerebelo. Finalmente, a cada lado se encuentra la fosa cerebral. A cada lado de la fosa cerebral está separada por las fosas cerebelosas, correspondiente por un canal transversal, ¿no? Llamada canal lateral para el seno lateral. A los lados del agujero occipital, vamos a modificar esto. A los lados del agujero occipital, ¿qué tenemos? Encontramos los dos agujeros que son condilios, ¿no? Que deberían estar por aquí, ¿no? Que son los agujeros condilios tanto anterior como posterior, que fueron indicados anteriormente. ¿Okay? Bien, luego tenemos como parte obviamente del hueso los bordes, ¿no? Vamos a ubicar los bordes, que son el número de 4, que son dos superiores, ¿no? Todos estos dos superiores y los otros dos inferiores. Los superiores que se unen con el parietal y los inferiores que se articulan con el temporal. Existen también ángulos superiores, ¿no? Ángulos inferiores, que sería aquí, y ángulos laterales, ¿no? Acá y acá. Entonces también forman partes de en la articulación del cráneo. Bien, entonces continuando dentro de esta parte superior, vamos al último hueso, que sería dentro de la cabeza, dentro del cráneo, que sería el hueso parietal, ¿no? Nos estamos olvidando, ¿no? Del hueso temporal, el hueso parietal. El hueso, este hueso, o esta porción, es un hueso también, es simétrico, es par, está situado detrás del frontal y delante del occipital, y por encima del hueso temporal. De forma cuadrilátera, tiene como el hueso occipital una cara externa, que es esta, una cara interna, 4 bordes, ¿no? 4 bordes y 4 ángulos. La cara externa es muy convexa en su parte media, donde forma la eminencia parietal. Lo vamos a ir pintando. Aquí forma la eminencia parietal. Por debajo de esta se encuentran líneas que son de concavidad inferior, que reciben el nombre de líneas temporales, y se dividen en superior para la aponeurosis temporal y la inferior para el músculo temporal, ¿no? Aquí está la primera
y la segunda, ¿no? Son dos líneas. Bien, eso por la cara externa. En la cara interna, que es creo la más importante del hueso parietal, es muy cóncava, ¿ya? Y está en relación con la masa encefálica. Se observa en ella una parte media, una depresión que se llama la fosa temporal, la fosa parietal, y un sistema de canales ramificados que se han comparado con los nervios de la hoja de la hoja de higuera, ¿no? Estas famosas impresiones que ven acá como ramificaciones, ¿no? Por donde pasa la arteria y venas meningias medias. En su parte más superior se aproxima al borde superior en una serie de pequeñas fositas irregulares, ¿no? que se encuentra por acá, donde es más acentuado en los ancianos, que corresponden a los corpúsculos de Paschal. ¿Ok? Bien, eso digamos por la parte más importante del hueso parietal. Bien, entonces con eso habríamos revisado estos huesos de manera mucho más descriptiva. Para ingresar ahora al hueso temporal, lo vamos a ver en el siguiente video.